Y si mañana en la lejanía muera sin verte Caazapá, sepas igual que a tus bellos parques, allá en la tumba lo he de adorar. Bajo la sombra de tu hechicero y Bolaños, con mi guitarra fiel melodiosa vengo a cantar, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños, y en mis noches solo en ti pienso, Caazapá. Saludos cordiales. Con muchísima alegría estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Y hoy nuestra alegría sube de punto porque después de tantos tiempos y tantos anhelos, estamos nada más y nada menos que en la ciudad de Caazapá, en el lugar en donde ha nacido el siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y no podemos hablar de coincidencia, podamos hablar de la divina providencia que hace posible que hoy, en una fecha muy especial, hoy es día sábado 12 de abril del año 2025, y estamos recordando el nacimiento del siervo de Dios acá en esta ciudad, en Caazapá, 12 de julio del año 1906. Hoy hace 119 años está cumpliendo 119 años la fecha, es la fecha de nacimiento, 119 años del nacimiento del siervo de Dios. Y estamos siendo recibidos nada más y nada menos dentro de esta hermosa iglesia por el cura párroco, que nos va a dar detalles de toda esta iglesia, la iglesia de San Pablo de la ciudad de Caazapá, el padre Darío Duarte. Muchísimas gracias, padre, por recibirnos. Una alegría demasiado grande. Hoy estamos emocionados porque Dios quiso que hoy estemos acá en Caazapá, en el lugar donde nació el siervo de Dios. Muy buenos días a la audiencia. Asimismo, desde el templo parroquial de Caazapá, futura catedral, ya de hecho catedral, ya la nueva diócesis de Caazapá, muy contento por recibirle a la tierra de país Julio César Duarte Hortellado, siervo de Dios, futuro santo, que estamos rezando, así también como ustedes los hacen acá desde Caazapá. Y un día muy especial, 12 de abril, en la que estamos recordando su nacimiento, y así como usted ya estaba comentando muy bien, la divina providencia en la que ustedes vienen a compartir con nosotros desde la tierra de País Julio, desde Caazapá, Paraguay. Así es, padre. El padre Julio César nació, según la historia, nació un jueves santo a las 3 de la tarde. Y bueno, contentos, quiero presentarle a las personas también que me acompañan. Nosotros estamos viniendo desde Asunción, desde el canal católico Ñandeyarañe, que dirige el padre Víctor Luis Cabañas, a quien siempre le agradecemos su generosidad. Nos acompaña Iván, que es nuestro camarógrafo. Acá está conmigo mi esposa Marisol, está el señor Eladio Torres y su esposa, la señora Mirta Reyes de Torres. Ellos son
de la Hermandad del Padre Julio de la parroquia Santa María de la ciudad de Asunción. Bueno, que nos saluda un poco también ellos. Acá doña Mirta es casapeña. Sí, soy casapeña, gracias a Dios que, bueno, el Padre Julio César quiso que yo esté acá. Así, de un día nos llamaron de la parroquia para integrar a este grupo de la hermandad y aquí estamos. Y me siento feliz y muy orgullosa de ser casapeña porque con el nuevo obispo que tantos anhelábamos y llegó el tiempo. Y siempre se dice cada cosa a su tiempo. Y feliz de representar a mi parroquia, Santa María, y ser casapeña acá, como con el Padre Julio César Ortellado por la hermandad. Muy bien. Resaltamos que la señora Mirta fue una de las gestoras principales que nos ayudó mucho para que podamos estar hoy en Casa Paz, a quien le damos las gracias. A la señora Sofía, que también nos ayudó muchísimo, ella vive acá en Casa Paz. Y bueno, a toda la gente que hicieron posible que hoy estemos muy contentos y muy agradecidos. También le tenemos acá a un historiador de la ciudad de Casa Paz, que él mismo se va a presentar. Muy buenos días, bienvenidos. Con mucha alegría, con beneplácito, les recibimos a ustedes aquí en el templo de la parroquia San Pablo de Casa Paz, actualmente catedral, y realmente contentísimos y esperamos que su estada aquí en Casa Paz realmente sea de maravilla. Y estamos a las gratas órdenes para compartir cualquier novedades. Soy Roberto Benítez. Muy bien, Roberto, vamos en los sucesivos bloques vamos a hablar un poco acá de la historia de Casa Paz con usted. Le vamos a saludar también a don Eladio, ahí doña Mirta le va a prestar su micrófono. ¿Qué tal, Eladio? Muy buena, súper bien. Me siento muy bendecido por la gracia de Dios. Estoy acá en la tierra del siervo de Dios y esto me da mucha más fuerza para seguir en la hermandad. Vamos adelante, es muy importante este encuentro y estamos por buen camino. Muy bien, gracias también a don Eladio que nos acompaña en esta gira. Bueno, y acá está también Marisol, mi querida esposa, ella es coordinadora de la Hermandad de San Cristóbal. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo acá desde la ciudad de Casa Paz. Estamos en esta hermosa catedral de Casa Paz. Y dar la verdad que muy emocionada porque estamos en un día muy especial. Como ya saben, hoy es realmente el natalicio, el día en que nació nuestro siervo de Dios y le sentimos muy presentes. Muchas bendiciones también a toda la comunidad y felicitaciones ya con el nuevo obispo, ya que se aproxima también el día de donde va a asumir realmente, donde se va a consagrar el nuevo obispo. Y muchas felicidades a toda la comunidad casapeña. Bueno, vamos a hacer una oración, la oración que fue escrita por el Monseñor Celso Yegros en este día en que recordamos el nacimiento, el aniversario del siervo de Dios. Vamos a hacer la oración para pedir por su pronta canonización. Y dejamos a cargo de doña Mirta el inicio de la oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia
de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Padre, ¿cómo la comunidad Casa Peña ha recibido la elevación a diócesis de esta iglesia, de esta parroquia? ¿Cuáles son las expectativas con la designación ya del nuevo obispo, el fray Marcelo Benítez? Asimismo, estamos muy contentos los de la diócesis de Caazapá, el departamento, todas las parroquias, el clero, los feligreses por el nombramiento del primer obispo para la diócesis de Caazapá, un franciscano, haciendo honor un poco a la tierra franciscana que le caracteriza a Caazapá, no solamente al distrito de Caazapá, sino que al departamento de Caazapá. Y lo hemos recibido con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con la esperanza de seguir evangelizando y una alegría inmensa que nos hemos tocado en estos días, y más todavía ya próximo lo que va a ser la ordenación episcopal por primera vez en la Catedral de San Pablo de Caazapá. Nos estamos preparando para este gran e histórico acontecimiento que vamos a tener los feligreses del departamento de Caazapá, la parroquia, y muy contento por el nombramiento del nuevo y primer obispo para la diócesis de Caazapá. Realmente Caazapá es una comunidad, es una tierra en donde los franciscanos dejaron una huella muy profunda, Padre, y la divina providencia hizo a que el primer obispo sea un franciscano. Creo que es algo justo y muy apropiado en esta designación. Asimismo, sabemos y conocemos por la historia de que Caazapá lo fundó Fray Luis Bolaño en 1607, y la evangelización de los padres franciscanos, no solamente en esta tierra franciscana de Caazapá, toda la región, ¿verdad? Pero más le caracteriza lo que es Caazapá, Yutú, San Juan Nepomuceno, algunas otras comunidades, esa evangelización franciscana que le marca y le sigue marcando a la comunidad de Caazapá, la tierra de Fray Luis Bolaño, la tierra del hechizo, del encanto, y muy contento, así como estaba manifestando por el nombramiento de un fray franciscano, primer obispo de la diócesis de Caazapá, y bueno, el Papa Francisco que conoce Paraguay, nos conoce y Dios actúa siempre en el tiempo y en espacio, y se llegó el momento del nombramiento del primer obispo, y muy contento preparando ya lo que va a ser esa ordenación episcopal. Qué bueno, entonces estamos de parabienes acá en Paraguay, porque es una gracia muy grande, Padre, para la Iglesia Católica Paraguaya, tener un nuevo pastor y la creación de una nueva diócesis, porque uno imagina que cuando una comunidad tiene un pastor, también la evangelización, digamos, es un poco más fácil, digamos, a pesar de que no es tanto así, pero podemos decir que la presencia del obispo puede ayudar a difundir con mayor fluidez el evangelio del Señor. Así mismo decía un santo, ¿verdad? Donde está el obispo está la iglesia, y una gran bendición para la iglesia en el Paraguay por el nombramiento de un nuevo obispo, por la creación de una nueva diócesis que va a ayudar mucho para la evangelización de estas tierras franciscanas, de pastorearnos nuestro obispo con el clero, con los agentes pastorales. Una bendición y un avance, podemos llamarles también, en la iglesia en el Paraguay, de tener más diócesis, más obispos, más pastores consagrados que puedan dar su vida. Y así como el Papa Francisco dice, de rezar siempre por los obispos, por los sacerdotes, para que
tengamos olor a oveja. Eso es lo interesante, es decir, que sea un obispo con la gente, para la gente, de evangelizar, de buscar la salvación de la gente, de su propia salvación. Una bendición para la iglesia en el Paraguay por el nombramiento de un nuevo obispo. Sabemos que se necesita de muchos más obispos en el Paraguay. Y bueno, el Papa Francisco nos está regalando ya en estos días 2 nuevos nombramientos de nuevos obispos que van a ser ordenados para Caazapá, primera diócesis nueva. Para misión en estos días también fue nombrado el País Omar. Muy contentos nosotros porque vamos a comenzar una nueva etapa en la evangelización de esta tierra franciscana. Más de 400 años tiene lo que es Caazapá, estas zonas pastorales, pero bueno, ahora va a comenzar una nueva etapa en la evangelización con un nuevo obispo franciscano nuevamente de comenzar y nos espera grandes desafíos, así también grandes bendiciones y que nos va a ir ayudando Dios a poder direccionar lo que es la evangelización con la ayuda de nuestro obispo, Monseñor Marcelo Benítez. Qué bueno. ¿Cómo está, padre, la expectativa de los ciudadanos caazapeños, especialmente la feligresía de la Iglesia Católica? Sí, el sentir, puedo comentarle lo que es el de la ciudad acá de Caazapá, la parroquia, una emoción muy grande porque se estaba rezando muchos años. Algunos decía hace 40 años que Caazapá estaba queriendo, soñando ser diócesis. Hay un señor acá muy conocido por Caazapá, el maestro Alfredo se le llama, y él hizo una promesa, por ejemplo, de andar descalzo. Y voy a poner mis zapatos cuando Caazapá sea diócesis. Lastimosamente murió sin ver a su Caazapá siendo diócesis, pero bueno, no se esperó mucho, ahora ya es diócesis. La gente recuerda al maestro Alfredo por esa promesa y bueno, su compromiso, sus oraciones no fueron en vano y llegó, ahora es diócesis. El sentir de la comunidad, de las parroquias, un sentir de alegría. Así también ese sentir de alegría nos llama a un compromiso más, a un desafío más, porque el de tener un obispo nos mueve a comprometernos más, ya sea para la evangelización, para ofrecer siempre lo mejor, ya sea lo material, lo espiritual, en trabajo, en servicio, y eso se está sintiendo la comunidad caazapeña, el departamento, las parroquias, acá la parroquia local, ese compromiso que vamos a estar o estamos adquiriendo ya por el nombramiento del nuevo obispo, porque le tenemos que preparar para su casa. De hecho ya estamos construyendo, ¿verdad? Pero tenemos que terminar todo lo que podamos ofrecerle para una buena evangelización, ya sea movilidad. Por eso decía, la alegría, el entusiasmo, pero así también nos llama un compromiso más, porque no vamos a estar dependiendo de la diócesis de Villarrica, sino que vamos a ser nosotros el protagonista principal con la ayuda del obispo y los sacerdotes. Muy bien, vamos a irnos al corte de esta primera parte, compartiendo y asociándonos a la felicidad del pueblo caazapeño por la elevación a diócesis. Hoy ya estamos dentro de la catedral de Caazapá y contentísimos con todos los caazapeños y la gente con toda la feligresía católica, también con la Iglesia Católica de nuestro país. En breve estamos de regreso. Entre colorido de arenas y flores, como retosando sobre el pedregal, fluye en torrente de espumas y agua, nuestro Coabolaños que no cambiará, sigue en la hendidura de la tierra agreste. Ya, de
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Seguimos acá ya dentro de la catedral de la ciudad de Cazapá en compañía del cura párroco, el padre Darío Duarte. Estamos en un día tan especial también. Venimos tras las huellas del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que gracias a Dios está en un proceso de canonización. Tenemos la esperanza de que en poco tiempo más vamos a tener un nuevo santo paraguayo, el de Casapeño. Creo que la espiritualidad, el testimonio de vida del presbítero Julio César se actualizó. Yo veo así, hay mucho entusiasmo, hay mucha vivencia de la gente y hay unas coincidencias, padre, en la designación de los últimos 3 obispos para la Iglesia Católica de nuestro país. El Monseñor Roberto, que fue designado como obispo de Catueté, del departamento de Canindeyú, él es casapeño. Así mismo, Y estuvo como cura párroco en la ciudad de Ibercuí. Mira, yo estuve en el día de su ordenación episcopal y al término hablé con él brevemente, le hice una entrevista y le hice recordar el tiempo en que él estuvo como cura párroco de Ibercuí y su nacimiento de Cazapá, y le asocié al padre Julio César Duarte Ortellado y le pregunté, padre, ¿en qué influyó el padre Julio César Duarte Ortellado en su espiritualidad cuando él estuvo
como cura párroco de Ubicuy y me dijo, mira, el padre Julio cambió mi espiritualidad. Y hoy tenemos a un franciscano, porque no podemos dejar de mencionar que el siervo de Dios, el presbítero Julio César, fue influenciado muchísimo también por la enseñanza franciscana, ya que él también se inició acá en Cazapá. Y el nuevo, también este obispo es nacido acá en el departamento de Cazapá, el fray Marcelo Benítez. Y el otro obispo designado, Osmar López, él es, creo que también es Maciel. cazapeño. Sí. Bueno, y él está encargado también de este proceso de canonización del siervo de Dios. Él está ahora, todavía creo que, no sé si sigue como cura párroco, por lo menos hasta el nombramiento como obispo. Hasta la toma de posesión del obispo. Está todavía Sí. como cura párroco de la catedral de Carapeguá. Sí. Y él está encargado de llevar adelante también este proceso de canonización del siervo de Dios. O sea, son coincidencias, padre, de estas nominaciones de los 3 últimos obispos. Así mismo, ahí está surgiendo de la tierra del fray Luis Bolaño, de Juan Bernardo, la tierra de y Julio, nuevos obispos para el Paraguay, del departamento de Cazapá. Y sí, un sacerdote con su carisma, con su espiritualidad, con su bondad, con la apertura de la gente, que ha conquistado, ¿verdad?, muchos corazones para Cristo, principalmente su evangelización ahí en la diócesis de Carapeguá, que en ese tiempo pertenecía todavía a la diócesis de Villarrica, y le tocó estar él ahí en Ubicuy, Muchapodí, así como sabemos, y que su trabajo pastoral con la gente, en la salud, construyendo caminos, abriendo puertas, le llevó para poder trabajar, rezar por su santidad. En poco tiempo que él ha trabajado, ha dado su vida por los feligreses, y es modelo acá para nosotros en el Paraguay, modelo de sacerdote, de párroco, de desprendimiento, de espiritualidad, y el de no tener miedo, porque esas fueron también sus manifestaciones principales, ¿verdad? Cuando una señora le preguntó dónde creo que lleva ahí la mano y no la que entonces, y un testimonio nosotros vivos para acá, para los sacerdotes. Por eso se trata de darle mucha importancia el 4 de julio con la presencia de los obispos, de los sacerdotes, para poder imitar esas virtudes del país Julio Duarte Ortellado, siervo de Dios, ya con la gracia de Dios prontamente santo. Así es, padre. ¿Cuál es la influencia, el recuerdo acá de los cazapeños en relación a la vida del siervo de Dios, a la familia también? Sabemos que fue una familia tradicional acá de la ciudad de Cazapá, muy conocida y también de influencias positivas, como fue su padre y su madre, lógicamente, que tuvieron una familia que le inculcó y le apoyó a él en esa vocación sacerdotal. Sí, hay una escuela que lleva el nombre de país Julio César Duarte Ortellado, que concurren muchos alumnos ahí en el barrio San Roque. Y creo entendido que el terreno fue donado por la familia para construir esa escuela, que hasta ahora funciona con muchos alumnos. Y en esa escuela principalmente se trata de conocer un poco lo que es la vida del país Julio César Duarte Ortellado. Con su director, el plantel de docentes, tienen también sus espacios en esos días de novenario para país Julio, alrededor del 4 de julio. Suelen preparar también teatros, sketches, para poder conocer un poco lo que es la vida del país Julio César Duarte Ortellado, en la que solemos traer en esos días acá en el templo, alrededor del 4 de julio, para que la gente pueda conocer. Y hay que ser realista, una cuenta pendiente para nosotros
desde la parroquia inclusive, de difundir un poco más lo que es la vida de País Julio César Duarte Ortellado. Había una tía, como se lo conoce, ña Tota, así como estaba comentando Roberto. Ella trabajó mucho con alumnos familiares, feligreses. Ella murió, después se apagó. Ahora, hoy, principalmente hoy, recordando su día de nacimiento, queremos reactivar esa hermandad de País Julio para poder rezar, conformar una buena comisión, para promocionar lo que es su beatificación, su santificación, de conocer más al País Julio. Así como decía a un grupo de personas, hay que trabajar más. Ñande chocoiteitan la ñandela y santo han a la casa peñas e hija, pero ñandesa y ya colabora ya más propio ya sentita. Entonces, y con la idea ahora puesta de trabajar más con esa espiritualidad, de hacerlo conocer más. De hecho se conoce, se sabe, pero con esa tarea, con ese compromiso también nosotros no estamos asumiendo para que se conozca más País Julio acá, principalmente lo que es Cazapá y ahora la diócesis de Cazapá. Qué bueno, padre. Realmente el padre Julio, la espiritualidad, su testimonio de vida está muy vigente. Muchas gentes están dando testimonio de gracias y favores recibidos a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Nosotros estamos recorriendo gran parte del departamento de Paraguarí, ya varias veces en Ibicuí, Buyapeú, Quiquio, lugares por donde él ha pasado, y nos encontramos con muchas familias que han recibido sanaciones de sus familiares, que nos cuentan con alegría, con emoción, con entusiasmo, y la gente sigue confiando. Hay gente que vienen hasta Ibicuí con cierta frecuencia, donde están los restos del Padre Julio, y bueno, eso también a nosotros nos motiva, Padre, y también aumenta nuestra fe. Asimismo, emocionante es ver el resto del País Julio. A mí me tocó varias ocasiones de ver, ¿verdad? Y esa emoción en la que uno pueda visitar ahí donde está su ataúd, su cuerpo, vamos a decir, su reliquia, no sé. Ahí en el templo de Ibicuí, algo que irradia, algo extraordinario, eso se puede sentir, y yo puedo sentir por experiencia también. Y vale la pena, por ejemplo, ir a Ibicuí, de conocer, así como ustedes están vendiendo a Cazapá, su tierra donde nació, este templo parroquial que fue vicario él, que le bautizó el padre Guillermo Díaz, queda para el recuerdo, cuando él era monaguillo, y decía el Carlos Hey, que el historiador, ¿verdad?, que trata de él, de que él iba a repetir su sermón, se subía en una tambora y remedaba al país que estaba de turno, y él estaba predicando a sus pares, a los himnos, cuando tenía 5, 6, 7 años. Entonces, un gran legado, una gran espiritualidad, lo que País Julio nos deja, y rezar, ayudar, difundir para su pronta beatificación y santificación. Muy bien, muy lindo hablar acerca de la vida del siervo de Dios. El tiempo pasa rápido también, en la medida que hay gusto en la conversación con el tiempo, pues hay. Bueno, estamos llegando al tiempo permitido. En este segundo bloque hacemos un nuevo corte y en breve seguimos hablando acá con el padre Darío Duarte y con las personas que nos acompañan acerca de la vida de este gran sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y si mañana en la lejanía muera sin verte Cazapá, sepas igual que a tus bellos parques, allá en la tumba lo he de adorar.
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Entre colorido de arenas y flores, como retosando sobre el pedregal, fluye en torrente de espumas y agua, nuestro Coabolaños que no cambiará, sigue en la hendidura de la tierra. Estamos de vuelta, tercer bloque, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de las virtudes de la vida de este gran sacerdote paraguayo, nuestro futuro santo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Estamos acá en la Catedral San Pablo de la ciudad de Caazapá. Una alegría muy grande, reiterando que hoy recordamos 119 años de nacimiento del siervo de Dios. Y bueno, estamos acá con don Roberto. Don Roberto es un historiador y nos va a comentar un poco acerca de la historia de Caazapá y fundamentalmente de lo que significa para ellos Fray Luis de Bolaños y en fin los franciscanos que pasaron por esta hermosa tierra paraguaya. Don Roberto, vaya va. Y por ahí, un gusto nuevamente. Y al hablar de Caazapá, tierra natal de nuestro siervo de Dios, presbítero Julio César Duarte Ortellado, la fundación de Caazapá y su propia historia tienen mucho que ver con la presencia de los primeros misioneros franciscanos aquí en Paraguay, quienes en aquella época fundaron muchas reducciones franciscanas y evangelizaron principalmente a los aborígenes. Caazapá fue fundada el 10 de enero de 1607 por Fray Luis de Bolaños. En principio fue llamado San José de Tebicuary, posteriormente San José de Caazapá. Caazapá hasta ahora se observa, mantiene, conserva algunas obras artísticas que datan de esa época colonial, como este retablo franciscano
que ustedes verán, principalmente los televidentes de esta programación, detrás nuestra, retablo franciscano que indudablemente constituye un patrimonio cultural, histórico, artístico y religioso, no solo para Cazapá, sino para todo nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Cazapá en guaraní significa Caagüille Hazapá, después del bosque o más allá del monte. Y no podemos desconocer que cuando hablamos de la fundación de Cazapá, de que el martirio de Fray Juan Bernardo tuvo mucho que ver en esa fundación. Martirio acaecido acá unos pocos kilómetros de la ciudad de Cazapá, en una comunidad llamada Yajapetú. Y la historia cuenta de que en aquella época un hermano dominico de la congregación de Santo Domingo vino a evangelizar a los aborígenes de esta zona y fue capturado por los mismos, porque le consideraban como una espía de los españoles. En aquel tiempo hay que tener en cuenta de que los españoles perseguían a los indígenas, invadían sus territorios, le tenían a mal traer, por decir así, vulgarmente, y lógicamente los indígenas tenían miedo de ellos y le consideraban también enemigos. Esa noticia llegó en la reducción franciscana de Yaguarón, donde estaba Fray Luis de Bolaños con otros compañeros y el joven Fray Juan Bernardo. Y desde el primer momento, Fray Juan Bernardo se ofreció para venir a intermediar por la vida del hermano dominico. Desde el primer momento también se negó esa petición de mandarle Fray Luis de Bolaños, porque sabía que era una misión muy riesgosa y que si venía, lógicamente, correría en peligro su vida. Pero a raíz de la insistencia de Fray Juan Bernardo, accedió a ese pedido Fray Luis de Bolaños y vino aquí y fue martirizado Fray Juan Bernardo. A raíz de ese acontecimiento, Fray Luis de Bolaños vino a esta zona para evangelizar a los indígenas y al mismo tiempo con el propósito de por lo menos rescatar o encontrar los restos de Fray Juan Bernardo. Y así fundó Cazapá. Cazapá es una de las ciudades más antiguas del Paraguay y hasta ahora ustedes podrán ver al recorrer Cazapá que se mantiene en cierta medida ese ambiente colonial. Por sus orígenes milagrosos, de acuerdo a la leyenda de Licua Bolaños, y los poderes sobrenaturales que tenían los primitivos habitantes, se ganó el sobrenombre de Ciudad del Hechizo. Cazapá, la ciudad del hechizo. Efectivamente, y uno de los datos muy importantes también de que Cazapá en aquel tiempo se constituía como el mayor centro de evangelización franciscana dentro de la cuenca del Río de la Plata. Y hasta ahora la espiritualidad, los valores que han dejado los franciscanos sigue muy latente en la vida de los cazapeños y cazapeñas, como por ejemplo la sencillez, la humildad, la cordialidad, la fraternidad, la hospitalidad, la generosidad, su gran fe en Dios y la Virgen y por qué no mencionar también y destacar el gran amor a nuestra querida Iglesia Católica. Más o menos eso es lo que podemos hacer una breve síntesis de acuerdo a lo que es Cazapá, ¿verdad? De hecho que Cazapá cuenta con personalidades muy ilustres. Por citar algunos, el doctor Pedro Ciancio, que fue el que introdujo por primera vez en Paraguay la soja. El doctor Pedro Duarte Ortellado, hermano del siervo de Dios presbítero Julio César Duarte Ortellado, fue el creador del Ministerio de Salud en Paraguay, fue el primer ministro de Salud en Paraguay. El auténtico cazapeño, el doctor Félix Paiva,
quien fue presidente de la República del Paraguay en los años 1937 a 1939. Tenemos a la gran escritora María Concepción Leches de Chávez, Casa Peña, el doctor Miguel Ángel Pangracio, un reconocido jurista y escritor, Felipe Sosa, gran concertista de guitarra, reconocido a nivel nacional e internacional, Carlos Talavera, un eximio guitarrista, autor de la polca Huirá Campana, el presbítero José de Jesús Aguirre, reconocido psicólogo, escritor, el famoso Monseñor Saro Vera, también escritor. Y dentro de la Iglesia Católica, de hecho, reiteramos que resuena de una manera muy especial el nombre de este auténtico e insigne casapeño, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, siervo de Dios, camino a los altares. Qué lindo, don Roberto, qué lindo. Me emociona escuchar toda la historia de Cazapá. Es bueno conocer la historia del Paraguay, porque la historia de Cazapá es una digna historia del Paraguay, por lo que usted, don Roberto, nos está haciendo saber a través de su conocimiento, que agradecemos y felicitamos porque das estáicula o estudiaseas a la olla posea la investigación y ya te de mente. Bueno, y siempre hay un pensamiento que dice que hay que conocer la historia para saber de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Un pueblo que no tiene memoria, que no tiene historia, va a perder su identidad y puede ser presa fácil de los antivalores. Sí, por eso es importante, don Roberto, este trabajo suyo de hacer conocer esa historia, porque imagínate, no sé si todos los cazapeños estarán enterados de esta rica historia que tiene Cazapá. A mí me emociona sinceramente y me entusiasma, ¿verdad? El origen de este pueblo, la lucha que tuvo esta comunidad para ser lo que hoy es. Y tantas personas selectas, ¿verdad? Intelectuales, gentes de bien, que ha aportado mucho a nuestro país, que han aportado mucho al Paraguay, presidente de la República, que salieron acá de Cazapá y que debería o debe servir como inspiración a los cazapeños y por qué no a todos los paraguayos, ¿verdad? Porque Paraguay es una tierra de gente muy honesta, de gente luchadora, de muchos valores. Nosotros tenemos que estar realmente felices con nuestros antepasados y deberíamos imitarle a nuestros antepasados para que también podamos, digamos, tener ese norte correcto, la brújula exacta para que el Paraguay pueda seguir creciendo y reencontrarse, digo yo, con su historia de grandeza del pasado. Entonces, don Roberto, contento, emocionado también al escuchar esta hermosa historia de este pueblo de Cazapá. Bueno, ahí Iván nos avisa que estamos llegando al tiempo de nuestro tercer bloque. Hacemos un nuevo corte y regresamos enseguida para seguir hablando acá desde la catedral de la ciudad de Cazapá. Un gran privilegio y una gran bendición que estamos teniendo. Entre colorido de arenas y flores, como retosando sobre el pedregal, fluye en torrente de espumas y agua, nuestro cuabolaños que no cambiará. Sigue en la hendidura de la tierra agreste, con su entramado de floresta y sol. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet.
Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Muy bien, estamos de regreso desde la ciudad de Caazapá. Acá don Roberto nos dio una reseña histórica muy rica acerca de los orígenes y de Caazapá, de la gente selecta que aportaron muchísimo para el Paraguay y lógicamente para esta región. Y estamos acá en la Catedral San Pablo, una nueva catedral de la Iglesia Católica de la República del Paraguay. El padre Darío estaba mencionando que hay tantos regalos que nos hizo el Papa Francisco en estos últimos tiempos, padre. Asimismo, el nombramiento del nuevo obispo, nuevos obispos para el Paraguay, la elevación de este templo, de esta parroquia catedral, así como los televidentes están viendo, un templo digno de ser catedral, un hermoso templo con un estilo que le caracteriza a Caazapá, con su retablo histórico, con su torre tipo gótico. Entonces, un templo digno de ser catedral, hermoso lugar de oración y que con el nombramiento del nuevo obispo ya se elevó a Catedral de San Pablo de Caazapá. Qué maravilla, padre. Sí. Y también no podemos olvidarnos del primer cardenal paraguayo, ¿eh? El Papa Francisco nos regaló un cardenal también, Porque siempre quisimos. Sí, así mismo, que fue nuestro obispo también acá cuando estuve en Villarrica, cuando nosotros dependíamos de Guairá y Caazapá, obispo de Villarrica del Espíritu Santo, que conoce muy bien también lo que es esta zona pastoral, este departamento, nuestro cardenal inclusive, que el año pasado vino a la misa central después de ser cardenal, siempre nos estaba acompañando muy de cerca en este periodo que estuvimos sin obispo, él siempre nos estaba acompañando y sí, Dios actúa, el Papa Francisco conoce a Paraguay y nos está dando algunas buenas noticias, muchas bendiciones en nuestra vida. Nos hace mucho también lo que estábamos recordando, la beatificación de María de Jesús, Felicias de Jesús Sacramentado, Tiquitunga, que fue contemporáneo también de País Julio. Sí, compartieron ahí en la Catedral de Villarrica, fueron contemporáneos. Y bueno, y ahora estamos rezando para que la pronta beatificación y santificación de País Julio. Qué lindo. Caazapá, por lo que estamos escuchando ahora de parte de ustedes, es una tierra de gente muy amable. Acá don Roberto nos está diciendo gente muy cordiales, muy hospitalarias, que se basa mucho en la espiritualidad. Eso es lo que nos estaba explicando don Roberto. Y es una vida, acá en Caazapá hay mucha vida, testimonios
de entrega a Dios. Y tal es así que tenemos al siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, un gran sacerdote paraguayo, casapeño, próximo a ser santo. También tenemos a otra persona que está en un proceso también de santificación y que tiene muchísimo que ver con Caazapá, que es el fray Juan Bernardo, de quien acá el padre Darío nos va a hablar un poco. Así mismo, ya estaba comentando un poco don Roberto lo que es la historia de fray Juan Bernardo, que murió martirizado acá a escasos kilómetros de Caazapá, a 5 kilómetros en la comunidad de Chajapete. Ahí fue martirizado. Un joven fray que entregó su vida en rescate o anunciando el Evangelio. Está también en proceso de santificación, de beatificación. Se está preparando. Inclusive se tiene el resto de fray Juan Bernardo acá en el templo parroquial. En la década de 2000, si no mal recuerdo. Justo en estos días estábamos viendo un documental en la presentación de esa reliquia de Juan Bernardo en una urna, donde se veía recibir al Monseñor Sebelio Peralta, al País Aracho, que marcó mucho también la espiritualidad de Caazapá. El País Aracho 30 años estuvo acá, y él estuvo recibiendo esa urna de los restos, alguna reliquia de fray Juan Bernardo, y que el templo acá, en el templo parroquial, contenemos esta urna con los restos de fray Juan Bernardo, y una tierra bendecida en ese sentido. Caazapá se está preparando, rezando también por la beatificación y santificación de fray Juan Bernardo. Inclusive hay un lugar de peregrinación que de a poco está cobrando fuerza. El 2 de junio, ¿verdad? Sí, 2 de junio. El 2 de junio es el día del martirio. Y con el tiempo, seguramente que si Dios permite, va a ser uno de los lugares de peregrinación de la diócesis de Caazapá. Porque ya varios años ya se está preparando, novenario en su día, delegaciones parroquiales, así también religiosas, religiosos, que en ese lugar de martirio hay un pequeño santuario que la gente va, reza, peregrina, y bueno, y Caazapá en ese sentido también es rico espiritualmente, contando con dos personas, el fray Juan Bernardo y Julio, en el camino a los altares. Qué lindo realmente, qué bueno, padre, saber que después vamos a irnos con Iván a donde está la urna que contiene los restos de fray Juan Bernardo, para hacerle conocer también a nuestro país, a la Iglesia Católica principalmente. Y así como ustedes tienen una urna que contiene acá dentro de esta catedral los restos de fray Juan Bernardo, también dentro de la Iglesia San José de Ibicuí también está en una urna, también están los restos del siervo de Dios, del padre Julio César. Y qué notable la historia del padre Julio César, porque él fallece tan joven como sacerdote, ¿verdad? A los 37 años de edad. Creo que ejerció el sacerdocio aproximadamente 12 años. Y al fallecer, como era costumbre anteriormente, padre, se le trajo a él en Caazapá, sí, para darle cristiana sepultura. Y qué notable, digo yo, cómo el padre Julio dejó su vida impregnada en la gente de Ibicuí, y que quedó muy apegado por donde estuvo como cura párroco. Y esa gente, según leemos en el libro del padre En, con el Monseñor Mercado, con la colaboración y los apuntes del Monseñor Mercado, nos cuenta de que la gente de Ibicuí no pudieron aguantar,
por muchos años la ausencia del padre Julio. Yo cuando realmente me recuerdo, me emociona un poco. Y bueno, llegaron acá, hasta acá a Zapá, para llevar los restos del padre Julio a Ubicuí. Y yo destaco ahí, padre, el desprendimiento, la generosidad de dos comunidades. La comunidad de Ubicuí, que vino a solicitar con un gran amor y con una gran solemnidad, me imagino, llevar los restos del padre Julio, que es casapeño. Y también el desprendimiento, la generosidad y la reciprocidad en el amor de los casapeños, ¿verdad?, que entregaron los restos del padre Julio. Y bueno, es una... Y ahí Dios actúa. Ahí está. Sí, Dios actúa. Si es obra de Dios, ahí Dios busca la manera, la forma, intermediario para poder llevar a cabo su obra. Y bueno, ese olor de santidad en la que movía tanto en la zona de Muyapuquio, eso lo llevó. Porque para ser santo, uno de los requisitos es, ¿verdad?, tener ese olor a santidad. Ahora siervo de Dios, beatificación, santidad. Y bueno, y eso se experimentó, se sintió en esa zona porque es ahí lo que él estuvo sirviendo, dándose a la gente, dando su vida, su espiritualidad. Y ahí descubrimos que es realmente obra de Dios. Y cómo se está conociendo a nivel Paraguay, a nivel internacional. Y bueno, y Julio prontamente va a interceder para que se puedan dar los milagros correspondientes, para que sea elevado en los altares, beato, santo. Y bueno, ahí vamos a estar nosotros, así como le había dicho, manifestado, muy orgullosos, los casapeños, los de Cazapá, pero bueno, así también una tarea para nosotros de rezar, de trabajar, de preparar, de buscar informaciones, de difundir lo que es la vida, la espiritualidad, el servicio pastoral. Y nosotros también, para nosotros los sacerdotes, un ejemplo de vida, de párroco, de entrega, de solidaridad, y ese compromiso se caracterizaba mucho también por su patriotismo allá al Paraguay. Y bueno, muchos ejemplos a seguir e imitar del padre Julio. Así es. Bueno, estamos, padre, digo lastimosamente porque es así, estamos llegando al tiempo que nos permite en la programación. Y le pido, padre, que nos pueda dar una bendición final a todos nosotros y a las personas que nos están acompañando a través del canal Ñandeyara Ñe'e. Acá reiteramos, estamos en Cazapá, estamos dentro del templo, dentro de la Catedral San Pablo de la ciudad de Cazapá, la tierra del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Hoy, sábado 12 de abril de 2025, recordando su fecha de nacimiento. Muy bien, muchas gracias, Luis, señora esposa, a la persona que les acompaña. Muchas gracias a don Roberto, a nuestro camarógrafo, a Ñandeyara Ñe'e, por venir a compartir con nosotros desde Cazapá, desde la Catedral de San Pablo. Y agradecido por la visita, y voy a invatirle la bendición en nombre de Dios. Ñandeyara Toí Penendive. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su casa, trabajos e intereses, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias.
entre colorido de arenas y flores, como retosando sobre el pedregal, fluye en torrente de espumas y agua, nuestro cuabolaños que no cambiará. Sigue en la hendidura de la tierra agreste, con su entramado de floresta y sol, igual que la tarde de hechizo envolvente, que prendió en el alma nuestro inmenso amor. De su antigua fama surgió una leyenda que cuenta el origen de Cazapá. ¿Será que el encanto y tanta belleza pintó el milagro en ese lugar? Imagino verte tendida en el prado, a la sombra añosa de un lapacho en flor, mientras avecillas de trinos variados ensayan la orquesta en su alrededor. Te veo subiendo la senda de piedras en la calma extraña del anochecer.